Como entrenador personal y nutricionista, después de haber llevado entrenando varios años en casa, en gimnasio, haber probado diferentes deportes, diferentes tipos de dieta y haber trabajado con más de 4.000 personas en sus cambios físicos, te quiero adelantar años de trabajo, ya que casi siempre se cometen los mismos errores. Así que presta mucha atención. Voy a mostrarte por un lado el mapa completo por el cual una persona normalmente cuando hace las cosas bien y cuando no, suele pasar para que tengas mucha más perspectiva. ¿Qué va a pasar durante las primeras 4 semanas? ¿Qué va a pasar durante los primeros 3 meses? ¿Y qué va a pasar durante el primer año haciendo el entrenamiento de manera correcta? Ya que muchas veces no tenemos ese mapa y no entendemos qué pasa internamente en nuestro cuerpo a nivel fisiológico. Y también quiero darte un par de tips a nivel personal como persona que entrena, qué es lo que suele sentir, qué vas a ver, qué no vas a ver, para que de esta forma tengas mucha más información y esta vez que empieces a entrenar tengas más información y sepas cómo hacerlo de forma correcta. Y además, si quieres ponerte en forma este año de una vez por todas, recuerda que tenemos abiertas las plazas al reto 7D. Durante 7 días vamos a hacer un reto completamente de entrenamiento, alimentación y cada día te con un reto diferente y al final de este vídeo te voy a decir cómo inscribirte, que lo tienes también la información en la descripción de este vídeo. Así que empecemos por el principio. Quiero explicarte dos conceptos antes de darte el paso a paso de cómo hacer tu transformación y qué es lo que vas a pasar durante todo este proceso. Lo primero que te recomiendo es que no entrenes con el fin de quemar calorías, sino que entrenes con el objetivo de hacerte más fuerte en el tiempo. Es un error muy común ver a aquella persona que está buscando en internet o hay mucha información o vídeos, revistas de este tipo que dicen el ejercicio que quema más calorías o qué tipo de entrenamiento tengo que hacer para quemar más calorías. Esto es totalmente absurdo. Cuando lleves años entrenando y te informas de verdad, te vas a dar cuenta de que eso es prácticamente irrisorio para la gran mayoría de objetivos que tenemos. El objetivo no es quemar calorías, el objetivo es hacerte fuerte con el tiempo, ya que hacerte fuerte es la base de todo. Ten en cuenta que cualquier deporte que se practique, la base inicial es la fuerza, y una buena fuerza es una buena base para que puedas desempeñar cualquier tipo de deporte. También ten en cuenta de que tu cuerpo tiene más de 600 músculos y la función principal de un músculo es el movimiento. Por tanto, si la mayoría de tus músculos los tienes lo suficientemente desarrollados, vas a ganar tanto masa muscular, pero sobre todo la eficiencia a la hora de utilizar esa musculatura te va a facilitar tu día a día, que tengas más fuerza para levantarte, correr, si te caes, si tienes que luchar contra alguien o lo que sea, te prepara para la vida ser fuerte. Así que no entrenes con el fin de quemar calorías, sino con el objetivo de ser más fuerte. El segundo punto, segundo pro tip que me gustaría darte es que al principio la incomodidad es totalmente normal, mientras tu cuerpo te acostumbras, pero una vez pasas esta incomodidad, te vas a dar cuenta que tu entrenamiento y tu movimiento va a ser tan fácil como respirar. Eso quiere decir básicamente que al principio, tú cuando estás entrenando, la gran mayoría de conexiones que tu cuerpo va a ser a nivel neural y a nivel motor, a nivel sistema nervioso. ¿Por qué? Porque al principio te vas a sentir torpe con los entrenamientos, vas a ver que tu instructor te explica un ejercicio, lo hace de una manera, pero tú lo haces de una manera totalmente distinta, te sientes ridículo, torpe, como que no cuadran las cosas. Pero al principio es así. Yo, por ejemplo, toco varios instrumentos y te puedo colocar la perspectiva, ¿no? Cuando tú vas a tocar el piano o la guitarra, por ejemplo, al principio tú ves cómo es el ejercicio, pero cuando tú vas a tocar la guitarra o el piano, es como que los dedos van torpe. Y a pesar de que has entendido el movimiento, tu mente es una cosa, pero tus dedos otra. Es lo normal al principio porque tu cuerpo necesita primero generar estas conexiones neuronales y necesitas desarrollar lo que es la memoria muscular. Y eso únicamente se desarrolla con la repetición. Por tanto, al principio, cuando empiezas, es también como el baile. Al principio no entiendes, sobre todo si estás practicando salsa, por ejemplo, es como que no tiene mucho sentido la música, no sabes muy bien coordinar los pies, pero a medida de que lo practicas lo suficientemente, te vas a dar cuenta de que es mucho más sencillo de lo que parecía. En llegar un momento donde vas a bailar con total naturalidad y te vas a dar cuenta de que es más fácil de lo que parece. Entonces, dale tiempo suficiente al cuerpo a que se adapte y aprenda cada uno de los movimientos, que afortunadamente la gran mayoría de movimientos a grandes rasgos, en las primeras 2 a 3 semanas lo vas a aprender. La primera recomendación que te podría dar sería marcarte un objetivo. Sin embargo, no es tan potente como muchas veces pensamos que es. Es lo lógico, perder grasa, aumentar la masa muscular, mejorar el rendimiento deportivo, es uno de esos primeros objetivos que nos marcamos. Sin embargo, quiero que te preguntes, realmente la gran mayoría de personas que se apuntan a un gimnasio, aproximadamente el 90%, va durante el primer mes y ya está. Pero ni siquiera va el mes completo, va un par de días y la gran mayoría de personas se desapunta al gimnasio y no tienen la disciplina, digamos, necesaria para mantenerlo. Así que obviamente el objetivo va a ser fundamental porque nos va a decir hacia qué dirección vamos a realizar los entrenamientos y la alimentación. Y es muy importante, cosa que vamos a hablar el día de hoy. Sin embargo, para mí el objetivo principal que realmente se debe marcar una persona es adquirir el hábito de tener un estilo de vida saludable. Si estás entrenando, seguramente es porque quieres verte mejor, que suele ser el 99% de los objetivos de la gente, perder grasa, aumentar la masa muscular y verse bien, sentirse bien. Y otro porcentaje será simplemente por salud, por mantener cierto estado.
Entonces, ¿cuál es el problema que nos encontramos la gran mayoría de veces? Es que las personas no tienen, digamos, interiorizado lo que es llevar un estilo de vida saludable. Llevar un estilo de vida saludable o ese cuerpo que tú quieres tener o esa salud que deseas tener está totalmente arraigado a una clase de persona. Y el problema por el que la gran mayoría de personas fallan es porque no son congruentes. ¿Qué es ser congruente? Es decir, tú piensas una cosa pero haces otra. Si ahora mismo te digo que tienes que dejar el alcohol, tienes que dejar los dulces o tienes que dejar de comer ciertas cosas con tanta frecuencia e internamente dentro de ti no te termina de funcionar, no te termina de gustar, sientes incomodidad o simplemente no lo quieres hacer, estás siendo totalmente incongruente porque quieres llegar a tener un cuerpo, pero no está asociado realmente a tus hábitos. Entonces, una cosa es ser saludable y otra cosa es parecerlo. Por tanto, el primer objetivo que yo plantearía es realmente interiorizar y tener un estilo de vida saludable. ¿Y eso qué implica? Por un lado, en el entrenamiento, independientemente de qué tipo de entrenamiento hagas, da igual, lo importante es que tú cumplas con tus entrenamientos. Si te has planteado ir 3 días, 4 días, 5 días al gimnasio, que realmente cumpla tus entrenamientos y que no falles. Y que si fallas, que sea esporádicamente, pero que realmente mantengas el plan a lo largo del tiempo. Eso va a ser lo más importante en cuanto al entrenamiento. En cuanto a la alimentación, es algo donde la gran mayoría de personas se equivoca y normalmente los resultados que esperan no los obtiene porque la alimentación no es adecuada. Ten en cuenta de que tú cuando quieres perder peso o ganarlo, tu cuerpo va a cambiar, va a mutar de cierta manera. Por tanto, tienes que someterlo a un estímulo al que no está acostumbrado. Perder peso técnicamente es sencillo, pero psicológicamente no lo es, porque tienes que empezar a cambiar tus hábitos. Y lo mismo cuando quieres aumentar la masa muscular. Es normal que te sientas lleno todo el tiempo porque tienes que ganar peso y ese peso no viene del aire, no viene solamente de entrenar. Tú cuando entrenas estás dándole la forma a tu cuerpo, sin embargo, si va a subir o si va a bajar, depende principalmente de la energía que consumes y esa energía son los alimentos. Entonces, si quieres subir de peso, tendrás que consumir más calorías y es normal que te sientas con llenura constantemente porque vas a ganar peso y estás llevando tu cuerpo, digamos, a un límite superior en cuanto a ganancia de peso. Y lo mismo a perderlo. Es normal durante algunos momentos sentir algo de hambre porque vas a comer menos calorías de las que tu cuerpo necesita durante varias semanas. Por tanto, es normal que en algunos momentos sea un poquito más difícil de mantener porque van a haber momentos donde tengas más antojos, más ansiedad y lo quieras, digamos, palmar con comida. Y en definitiva, eso es lo que muchas veces cuesta. Por tanto, si no tienes muy claro de que tú lo que quieres seguir es un estilo de vida saludable, va a ser muy difícil mantenerlo porque estás tratando de ser una persona que no eres. Entonces vas a tener muchas resistencias. La primera fase que te recomiendo que empieces a trabajar es que te quieras convertir en una clase de persona y tener muy claro. Sé que dependiendo del punto de tu vida en el que te encuentres, le darás más o menos valor, pero en algún momento lo vas a ver. Así que te lo adelanto. Cuanto antes tengas muy claro esa imagen vivida de qué clase de persona quieres ser, quiero que la mires bien, que la admires y que, vale, me encantaría ser ese tipo de hombre o me encantaría ser ese tipo de mujer. Vale, ¿qué tipo de hábitos o qué tipo de persona tiene que ser para poder que todo eso sea congruente? Porque es difícil cuando no hay congruencia. Así que lo importante, lo más importante de todo para mí sería que realmente seas congruente con tu vida y que tengas claro quién quieres ser. Y dicho esto, que puede sonar un poco así raro si es la primera vez que escuchas ese tipo de términos, es que al principio te vas a dar cuenta que te va a costar un montón precisamente porque llevas años siendo quien eres. Entonces cada día para ti es muy fácil seguir siendo quien eres porque es la identidad que tú has venido construyendo. Entonces es muy común o muy normal que el día de hoy hagas prácticamente todas las tareas que hiciste ayer. Por tanto, vas a comer de la misma manera, los mismos tipos de alimentos, te vas a reunir con las mismas personas, vas a hacer una serie de cosas que te confirman que tú eres tú. Entonces, si quieres ser otra persona, tienes que identificarlo y ser muy honesto contigo, de que si quieres ser otra persona y quieres literalmente cambiar tus hábitos, tienes que empezar a hacer cosas diferentes y al principio vas a encontrar resistencias. Y eso será las primeras cosas que haría y ser 100% consciente de esto. Así que ese sería mi primer tip para ti y ahorrarte muchos años porque hay gente que se apunta, deja de ir, se apuntan, deja de ir, se apunta, deja de ir, es decir, tira años, se sienten incómodos con su cuerpo, con su peso y nunca pasan esa batalla porque es imposible que logres algo extremadamente grande o ese cambio importante para tu vida siendo la misma clase de persona que eres hoy. Así que lo primero que tienes que tener en cuenta es que tienes que cambiar. Dicho esto y que ya lo tenemos mucho más claro, el siguiente punto es cuando empieces a entrenar, que ahora sí vamos a hablar de entrenamiento, es que domines la técnica. Las primeras 4 semanas te recomiendo que cada ejercicio que hagas no lo veas de una manera como, qué pereza hacer ese ejercicio o no lo entiendo. Es normal, es primera vez que lo estás haciendo y es normal que sea al principio así. Sin embargo, tienes que darte cuenta de que al inicio vas a crear nuevas conexiones neuronales y tu cuerpo va a aprender a adaptarse a los movimientos. Entonces, no son movimientos raros. Espero, vas a hacer los ejercicios más básicos que están incluidos en cualquier plan de entrenamiento, como sentadillas,
zancadas, flexiones de brazo o press de banca, press de hombro, bueno, los ejercicios típicos que vas a encontrar en un plan de entrenamiento, donde cada uno de ellos requiere cierta practicidad, requiere cierta técnica. Entonces te recomiendo que al principio seas totalmente crítico y trates de hacer los ejercicios lo mejor posible, pero no te autoexijas demasiado porque es normal que al principio no salgan al 100%, sobre todo cuando tienes que involucrar diferentes grupos musculares, como por ejemplo hacer una sentadilla. Lo normal o bueno, lo habitual es que si vienes de un estilo de vida sedentario, tengas poca movilidad, tengas propia percepción de, digamos, a nivel de dónde está tu cuerpo, no lo tengas muy bien desarrollado y al principio cuesta un poco, pero es totalmente normal, pero a medida que lo vas repitiendo, ya tu cuerpo sabe muy bien cómo involucrar esa masa muscular y al cabo de unas 4 semanas, diría que el 90% de los ejercicios ya lo harás lo suficientemente bien y te vas a sentir con más comodidad. Al principio, por ejemplo, la sentadilla son de los ejercicios más raros, te molesta un poco la espalda, las piernas, no sientes bien, digamos, el ejercicio donde lo tienes que sentir al principio es un poco raro, pero es normal, ¿vale? Pero una vez pasa este primer mes, va a ser el más difícil de todos, entre comillas, ya que al principio cuesta. Una vez ya has pasado por esta parte y tienes una buena técnica, todo lo demás va a estar construido sobre una buena base. Y pasamos al siguiente punto, que es el tercero. Ese punto sería diseñar un plan de entrenamiento simple pero efectivo. Y aquí es donde muchas veces solemos caer en ese error. Y te explico lo siguiente. Como entrenador, sé que la biomecánica es súper importante, pero cuando estás empezando, y te diré que tus primeros 5 años, enfócate en los ejercicios más básicos y en hacerlos bien, que fue el punto anterior que vimos. Entonces, no tiene mucho sentido que cuando empieces a entrenar estés buscando la técnica extremadamente perfecta, que a lo mejor que el brazo en vez de estar así, que esté un poquito así, o este ángulo, en vez de buscar este ángulo, buscar este. Al final, son cosas que van a importar, sí, pero no en el punto en el que te encuentras. Yo lo vería como, por ejemplo, que me gusta dar este ejemplo, como perder la virginidad en un trío, en una orgía. No tiene sentido empezar con algo tan avanzado porque ni siquiera lo vas a disfrutar. Sin embargo, más adelante quizás estarás en ese punto si deseas, pero al inicio vas a disfrutar de cosas más simples, ¿vale? Y quizás tenga más sentido para ti. Por ejemplo, hacer una sentadilla bien hecha, hacer un curl de bíceps bien hecho, aprender a hacer dominadas bien hechas, eso va a tener mucha más repercusión para ti. Entonces, si hubieran una serie de ejercicios que te recomiendo hacer, que te lo voy a dejar aquí linkado, serán 7 ejercicios, los cuales son para las piernas, sentadillas. Esa va a ser como la base como tal. Luego vamos a hacer movimientos de bisagras, como por ejemplo pueden ser el peso muerto y sus variantes, ya que es un tipo de movimiento muy funcional y que te va a servir para tu día a día. Luego, para tus glúteos, el hip thrust va a ser de esos ejercicios estrella en los que más le vas a sacar rendimiento a tus glúteos. Luego, para la espalda van a estar los jalones al pecho o dominadas, serían de los que vas a hacer ese tipo de movimiento, y también los remos. Eso van a ser los más importantes. Ya si metes más retracción o una rotación escapular, no importa tanto en ese punto. Lo importante es que aprendas a hacer el movimiento medianamente bien. Para el pectoral va a hacer todo lo que sean empujes horizontales, principalmente flexiones, press de banca, todo lo que sea empujar delante de ti. Luego, por otro lado, sería el empuje vertical, que es por encima de tu cabeza, y ahí es donde vas a trabajar principalmente los hombros, como puede ser el press de hombro, press militar, ya sea con mancuerna, con kettlebell, con barra, da igual, siempre que sea el movimiento por encima de tu cabeza. Y ya por último, serían ejercicios de estabilidad como la plancha abdominal. Ya con ese ejercicio, tú simplemente con que hagas esos 7 movimientos o esos 7 patrones, va a ser lo más importante y te garantizo de que el 90% de tu físico lo vas a construir muy bien con esos ejercicios. Ya está. Ya cuando midas lo que es el RM o el RIR, o a lo mejor si el rango de recorrido está siendo completo o no, todo ese tipo de cosas, lo vas viendo a lo largo del tiempo. Sin embargo, el bloque, lo más importante va a ser este. Esos van a ser los 7 ejercicios más importantes, los 7 patrones de movimiento más importantes que te van a dar la mayoría de los resultados. Hasta que no hagas esto, no tiene mucho sentido que te metas mucho a fondo con la biomecánica cuando aún no has interiorizado ni siquiera los hábitos o ni siquiera estás haciendo los ejercicios básicos. Primero esto, y una vez ya dominas esto, ahora sí, vamos profundizando con dos tipos de modalidades de entrenamiento o perfeccionar aún más la técnica. El siguiente punto y uno de mis favoritos, no quería tocar la alimentación, pero creo que es importante hacerlo ahora, y es que no vas a compensar una mala dieta pasando más horas en el gimnasio. Muchas personas subestiman realmente las calorías que puedes gastar en el entrenamiento y las calorías que están ingiriendo. Por ejemplo, un día en el que comas chuches, dulces, bueno, lo que sea, patatas fritas, cosas que tú ya sabes que no deberías de consumir. Hay personas que piensan que simplemente con hacer media hora de cardio y sudar van a quemar todo eso que comieron. Y normalmente no se llega a veces ni al 10% de lo que han consumido, normalmente. Así que si realmente quieres hacer un cambio físico,
es importante que interiorices el punto número uno, que tengas un estilo de vida saludable. Eso va a ser lo más importante. No hace falta ser un talibán y hace falta tampoco que te levantes súper temprano o que, por ejemplo, quites al 100% los ultraprocesados, que de vez en cuando te tomes una copa de vino, no pasa nada, en definitiva, si lo haces de manera puntual, pero que la base, el 80-90% de tu día a día, sea coherente con la persona que te quieres convertir y que sea saludable. Y ojo, comer saludable, que lo hablaremos en otro vídeo sobre alimentación, realmente el gran digamos, problema que tiene la gente cuando quiere comer saludable es que no sabe cocinar. Entonces, si tú ahora mismo piensas que comer sano es comer insípido sin sal, es un concepto erróneo sobre la nutrición. Realmente comer sano es muy rico realmente. Entonces, muchas veces porque no sabemos cocinar o tenemos información que no es del todo buena. Eso sería lo que yo te recomendaría. Entonces, dicho esto, no pienses que en el entrenamiento se está compensando todo lo que comas si tienes una mala alimentación, ya que muchas veces si por ejemplo tienes barriga o no terminas de ver los resultados que esperas, es precisamente por ese tipo de puntos. Otro punto muy importante es que si no lo puedes medir, no lo puedes controlar. Muchas personas que van a un gimnasio, por ejemplo, llevan años y años y años y ya las personas que adquirieron el hábito, pero no miden sus progresos, normalmente no progresan. ¿Por qué? Porque siempre levantan los mismos pesos, las mismas repeticiones, el mismo tiempo de descanso, los mismos ejercicios y casi siempre hacen todo tan igual que cuando quieren progresar dicen, pero ¿por qué no progreso si realmente lo estoy haciendo bien? Vengo todos los días al gimnasio, como bien, etcétera, pero no lo están midiendo. Entonces es importante de que midas, sepas cuánto pesas, cuánto te gustaría pesar, cuánto peso estás levantando en los ejercicios, que al final casi siempre vas a hacer los mismos, entonces vas a tener una referencia de cuánto estás levantando. Entonces, lo ideal es que tengas por un lado una métrica de cuánto estás pesando tú y cuánto estás levantando. Y lo otro es que vayas en dirección a donde necesitas ir. Si quieres aumentar la masa muscular, es importante que cada vez vayas aumentando los pesos en los ejercicios. ¿Cómo sé yo o qué debo de sentir yo para saber si ya es momento de levantar más peso? Sencillo. eh, no te vas a sentir con ganas de levantar más, porque eso es totalmente personal. Es decir, tú tienes que imponerte a ti mismo de levantar más peso. Hacer unas flexiones ahora mismo no es cómodo. Colgarme aquí y hacer dominadas no es cómodo. Sin embargo, tengo la capacidad de hacerlo. Si hago una dominada y siento que voy bien, debería de meterle más repeticiones o más peso. Eso es lo que debería de hacer. Y con la mayoría de ejercicios, la forma en que tú lo vas a saber claramente es, si te has marcado hacer 10 repeticiones, por ejemplo, un día, cuando vayas a entrenar, trata de hacer las máximas que puedas. Si ves que salen 12, 14, 15, 17, 24, es porque estás levantando menos peso del que deberías. Entonces tienes que ajustar el peso y que el peso que levantas en los ejercicios sea muy justo a lo que has marcado inicialmente. Es decir, si son 10 repeticiones, lo ideal es que el peso con el que tú estés levantando no puedas hacer, por ejemplo, 12, 13 repeticiones. Si puedes hacer más de esas cantidades de repeticiones, más de 12, por ejemplo, es decir, más de 2 de las repeticiones que te has pautado, quiere decir que debes de meterle más peso. Siempre mantente en un rango de que si pudieras hacer más, como mucho sería entre 1 a 2 repeticiones. Pero si puedes hacer 3, 4, 5, 6 repeticiones más de las que te has pautado, es porque realmente el peso que estás levantando es inferior de lo que realmente tú puedes especialmente, así que será una forma de tú medirlo. Y ya por último, y no menos importante, aprovecha el entrenamiento para mejorar tu disciplina. Ten en cuenta que muchos de los entrenamientos que vas a hacer en tu vida, porque vas a entrenar a partir de ahora, durante toda tu vida, la gran mayoría de ejercicios o la gran mayoría, no de ejercicios, de entrenamientos, no te va a apetecer hacerlos. Es decir, van a haber días que va a llover, días que va a hacer mucho calor, días en los que sales de trabajar y no te va a apetecer, y te vas a dar cuenta que en muchas de tus sesiones no te va a apetecer ir. Es totalmente normal. Entonces, aprovecha ese compromiso que tienes contigo mismo, contigo misma, y no solamente entrenas tus músculos como tal, sino la musculatura del cerebro. Es decir, que el cerebro, ese órgano, realmente también lo empieces a trabajar y trabajes muy bien lo que viene siendo la autodisciplina. Hay días que no te va a apetecer, así que ve igualmente, ¿vale? Entonces, mi recomendación personal en este tipo de casos es que simplemente no lo pienses. Si tienes decretado de que vas a entrenar todos los días a las 6 de la mañana, a las 8, a la hora que sea, cuando llegues a hora, no pienses si te apetece ir. Si un día sales de trabajar y tienes cansancio, simplemente ve y ya está. A lo mejor entrenarás con menos ganas, vale, pero no has fallado en el entrenamiento. Ya que si no vas a entrenar, ese día dices, vale, mañana será otro día. Seguramente al día siguiente tampoco te apetezca entrenar. Y es muy fácil dejar de hacerlo, ya que así como es fácil ir, es fácil dejar de ir. Entonces, una vez ya empiezas a adquirir el hábito de no ir, llegará un momento en el que dices, bah, me desapunto, ya volveré en otro momento. Se te va la motivación, pasan los años, ganas barriga, pierdes todo lo que has construido y automáticamente otra vez vuelves otra vez a lo mismo. Así que aprovecha los días que no te apetece entrenar precisamente para aprovechar y entrenes otras áreas de tu vida que es tu autodisciplina. Y créeme
que los días que no te apetece entrenar son los días que más te vas a sentir mejor contigo mismo, contigo misma, porque has dominado aquello que muchas veces ni te planteas dominar, que es ese momento que no me apetece. Aprovechalo, aprovechalo, porque otras áreas de tu vida también te va a pasar lo mismo. Por ejemplo, sacarte un examen, ir a hacer cualquier estudio, cualquier cosa que sea importante para ti, por lo regular, hay momentos en los que no apetecen. Así que aprovecha este momento para aumentar tu autodisciplina. Sí, bueno, espero que te haya sido de utilidad este contenido. Recuerda que vamos a empezar el reto 7D, que durante 7 días vamos a hacer un plan de entrenamiento específico, un plan de alimentación, con el objetivo de aquella persona que lo venga postergando, le pongamos una fecha que empezamos el día 13 de enero. Vas a encontrar toda la información en la descripción de este vídeo. Y durante estos 7 días vamos a aprovechar y dar ese impulso para que este año 2025, que es el momento en que grabo este vídeo, aproveches todo este impulso para que puedas realmente construir esos hábitos y que no pase un año entero, como muchas veces pasa, que dices, lo hubiera hecho, no lo hice, pasó un año entero, tengo más barriga, tengo peores hábitos, y en definitiva no empecé ese proceso y ese compromiso conmigo mismo. Así que tienes toda la información para que te apuntes en la descripción de este vídeo y nos vemos en la próxima.